Ok, bueno, la clase de hoy es la segunda de la unidad 2, debido a que la semana pasada dimos una clase introductoria. Recuerden que el curso tiene que ver con la descripción de las organizaciones y las empresas en términos sistémicos. Y previamente en la unidad 1 trabajamos con las ideas de Bertalanffy. Entre otras cosas, hablamos de las propiedades de los sistemas según Bertalanffy. Y también hablamos de la cibernética y la cibernética organizacional. Ahora pasamos a hacer lo mismo conversando con, o digamos, utilizando la teoría autopoyética, inicialmente de Maturana y Varela y luego la de Luhmann. ¿Sí? En algunos momentos también hablamos de la sistemología interpretativa, que al igual que la autopoiesis, son teorías de segundo orden. Pero esa teoría, pues no la vamos a evaluar, simplemente es como, la vemos como conocimiento general. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Tratamos de entender la organización. La empresa es un tipo particular de organización en términos de las teorías del sistema y en términos de una sociedad vista como un sistema. Para eso, entonces, desde la teoría de sistemas, hemos tratado de ver a la sociedad, al sistema social, y a partir de allí ver a la organización utilizando la teoría general, ¿verdad? Las ideas de Bertalanffy. Allí, entonces, hemos hablado de componentes, de interacción, de fin, y hemos hablado de propiedades. Si nos paramos acá en esta figura y pensamos en la teoría de Bertalanffy, podría ser tomando en cuenta cualquier sistema, por ejemplo Facebook, que es el que hemos estado describiendo en algunas clases, u otro, o en general cualquier sistema. ¿Qué ideas les trae a la mente esto acerca de lo que es un sistema? Quisiera oírlos a ustedes, por ejemplo, en términos de propiedades. ¿Qué es lo que vemos acá cuando hablamos de propiedades de acuerdo a la teoría general de sistemas? Como un grupo de personas donde además hay más grupos de personas pequeñas adentro. Algo así puede ser. Como conjuntos que interactúan entre sí. Los conjuntos de personas o personas que interactúan entre sí, eso es interacción. Pero aparte de eso, esos conjuntos se llaman actores, ¿verdad? Y hay interacción y hay un objetivo. Ese objetivo tiene que ver con, si es una sociedad en general, tiene que ver con sobrevivir, ¿sí? Pero si hablamos de una organización, hablaríamos de algo productivo, de producir bienes que ayuden a sobrevivir, ¿verdad? Eso tiene que ver con el qué, en este caso con el para qué. Y la interacción tiene que ver con el cómo, ¿sí? Pero también hablábamos de propiedades. ¿Cuáles son algunas de esas propiedades que vemos en los sistemas? Una de las propiedades era lo de la entropía, ¿o no? La homeostasis, todo eso. Ajá, exactamente. Y así como podríamos verlos en sistemas en general, es decir, como podemos tener una descripción general, también podemos tener una descripción específica, ¿verdad? Para un cierto sistema, por ejemplo, para Facebook. En el caso de la entropía, ¿qué decíamos en general que es la entropía? Y luego, ¿qué decíamos que podría ser la entropía en Facebook? Vamos a ver, ¿quién me comenta eso? La entropía era como desorden, ¿no? Exacto, el desorden y el que el sistema se vaya degradando, ¿verdad? En general. Y en el caso de Facebook, ¿qué sería? El no poder adaptarse a políticas de un país. Pero el no poder adaptarse tal vez tenga que ver con homeostasis, ¿verdad? Y se debe hacer cambios para que se adapte. Cambios en los sistemas computacionales, en las normas, etcétera. Pero hablando en términos generales, pero cuando hablamos
De la entropía hablamos de que ya existe el sistema y el sistema se está degradando, los sistemas se vuelven obsoletos, los sistemas computacionales, se vuelven obsoletos los equipos, antenas de comunicación, cualquier tipo de, digamos, de herramienta que tenga Facebook. Eso sería el entender lo que es la entropía para el caso de ese sistema, ¿sí? Lo mismo, algo parecido ocurre si lo hablamos para WhatsApp, etcétera. ¿Sí? ¿Está claro? Es como algo más técnico, ¿no? No, no es técnico. En el caso de Facebook es técnico, O sea, sí, pues en el caso de Facebook. porque estamos hablando de Facebook, claro. Pero es el mantenimiento y es algo, digamos, tiene que ver mucho con lo técnico porque es una herramienta y es algo que es técnico en sí mismo. Pero en el caso de un organismo humano, por ejemplo, tendría que ver con que la persona no se alimente, por ejemplo, hay un descuido y entonces no hay un mantenimiento de la sangre en ciertos niveles, digamos, de los alimentos en la sangre, del oxígeno, etcétera. Si una persona, por ejemplo, eh, sube a una montaña y está en un nivel donde hay menos oxígeno y allí permanece varios días, semanas o meses, entonces es posible que esa persona genere más glóbulos rojos de manera que haya más capacidad de distribuir oxígeno, de captar oxígeno y distribuir oxígeno. Esa sería una actividad que tiene que ver con ese mantenimiento. Si lo vemos desde el punto de vista del mantenimiento, entonces tendría que ver con la negentropía. Y si la persona no genera eso, entonces se generaría entropía, se generaría desorden porque comenzarían a faltar alimentos, oxígeno en el organismo y la persona pues se enfermaría. ¿Sí? Ahí no es técnico. La explicación pues puede tener que ver con la biología, pero no es algo técnico. Sí, ahora, claro, si hablamos de un sistema técnico, de algo como Facebook, por supuesto, va a tener mucho que ver con lo técnico. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No les oigo. Quienes estuvieron No, comentando. Ajá, dígame. siga nomás, le digo. Ok, gracias. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, vamos a tratar de ver los sistemas, y en particular los sistemas sociales, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la autopoiesis de Maturana, para luego verlos desde la perspectiva de la autopoiesis según Luhmann. Entonces, cada una de esas teorías requiere un resumen para la anterior, resumen para esta y resumen para la otra. Para la autopoiesis de Maturana, un resumen. Para la autopoiesis de Luhmann, otro resumen, pero previamente tendríamos que haber tenido un resumen para la teoría general de sistemas y para la cibernética. De esas, la de la teoría general de sistemas y las dos de la autopoiesis, luego debemos aplicarlas al caso de Facebook, para describir Facebook. ¿Sí? Eso por grupos, todo lo tenemos que hacer por grupos, no individualmente. ¿Ok? O por lo menos a mí me lo van a entregar por grupos. Y los grupos deben ser de 4 o 5. Eso ya está claro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a tratar de verlos desde el punto de vista de otra teoría, que es la teoría autopoiética. Ya nosotros hemos dado algunas ideas de lo que es la teoría autopoiética. Nosotros hemos dicho que algo que es importante cuando hablamos de la teoría autopoiética es la idea de comunicación ontogénica y la comunicación filogénica, o ontogenético versus filogenético. ¿Sí? Y lo mencionábamos como ejemplo casos de hormigas, abejas y el caso humano, porque las sociedades se comunican y de acuerdo a la autopoiesis, la comunicación en esas sociedades puede ser ontogenética o puede ser filogenética. ¿Alguien me da un ejemplo de comunicación ontogenética en la sociedad? En la sociedad humana, por ejemplo. El lenguaje. El lenguaje, ¿verdad? El que nosotros hablemos un lenguaje específico, el castellano, ¿verdad? Y que nos comuniquemos, el que estemos usando estos aparatos y nos comuniquemos, todo eso es un aprendizaje ontogenético. En cambio, hay otras cosas que son filogenéticas. Decíamos que, por ejemplo, cuando el niño mama al nacer, por ejemplo, y hay muchos otros comportamientos, ¿verdad?
muchos comportamientos intuitivos que nosotros tenemos. Si nosotros movemos el cuerpo rápidamente cuando hace frío, eso es algo filogenético, ¿sí? Si tenemos un montón de ropa y hace mucho calor y automáticamente comenzamos a quitarnos ropa, no necesariamente lo pensamos, eso es intuitivo, eso es filogenético, digamos, eso lo hace cualquier ser humano. No lo hacemos porque hayamos nada más visto a otros hacerlo, eso lo tenemos nosotros como algo propio. ¿Sí? Decíamos también que de las diferentes sociedades, algunas tienen comportamientos más ontogenéticos y otras más filogenéticos. Por ejemplo, las hormigas decíamos que tenían comportamientos solo ontogenéticos, solo filogenéticos o de ambos. ¿Mm? ¿Qué Es decíamos? más, no, es filogenético nomás, bueno. Genético. ¿Sí? Lo que pasa es que no le entendí bien. ¿Me dijo filogenético o me dijo Filogenético. filogenético? ¿En el caso de los humanos son más ontogenéticos o filogenéticos? Ontogenética, puede ser. Ontogenético, ¿verdad? Y decíamos que las abejas tienen más que todo filogenético, pero tienen un poquito de ontogenético. ¿Qué significa que tengan ontogenético las abejas? Vamos a ver quién me lo explica. ¿Qué significa que ellas tengan cosas que aprenden en la vida? ¿Habrá una diferencia entre un panal de abejas de acá y otro que esté en China o en Japón? Podría ser, aprenden sobre el clima y a adaptarse al clima, puede ser, no sé. Exacto, entonces hay comportamientos que dependiendo, aunque es la misma especie, se comportan diferente allá a acá. Ese comportamiento que se hace diferente allá al que se hace acá, que se aprende de generaciones en generaciones en las abejas, pero que no está en los genes, ¿verdad? Que no es filogenético, sino que lo aprende una abeja después de nacer. Ese comportamiento se dice que es ontogenético. Entonces ellas tienen los dos comportamientos. Si nosotros traemos una abeja de Japón desde pequeñita y se cría en un panal de Chile, ella esa parte ontogenética la va a aprender de las abejas chilenas y se va a comportar como chilena, aunque venga de Japón. Es igual que si traemos un japonés acá de un día de nacido, sabremos que es japonés si físicamente lo miramos, pero de resto su comportamiento va a ser como los chilenos, porque él, o como un latinoamericano en general, porque eso lo va a aprender en esta sociedad. Él va a tener ese comportamiento ontogenético. Sin embargo, si llevamos una hormiga de acá a Japón o traemos una hormiga de Japón acá a Chile, la hormiga se va a comportar igual, acá o allá, porque todo su comportamiento es filogenético, es decir, no va a depender de aquel hormiguero donde él se críe. ¿Sí? ¿Está eso claro? Sí, profe, está claro eso. Bueno, esto que nosotros hemos visto lo vamos a tener entre paréntesis y lo vamos a usar en la teoría de la autopoiesis cuando hablemos de sociedades, pero para hablar de sociedades vamos a comenzar hablando de los sistemas autopoiéticos de menor orden. Las sociedades son las más avanzadas, pero vamos a comenzar con las de menor orden, que son las células. Entonces, a eso vamos a entrar ahorita. ¿Sí? Fíjense, dentro de estos seres, dentro de esos de nivel más elevado, que son los humanos, nosotros podemos entender tanto a las sociedades como a las organizaciones y a los mercados, ¿sí? Y también a las empresas. Las organizaciones incluyen a las empresas. Ahora, esas sociedades y esas organizaciones no se reducen solamente a las que nosotros conocemos ahorita en la sociedad nuestra occidental o sociedad occidentalizada, porque la sociedad occidental es la sociedad norteamericana y europea, básicamente, pero nosotros, que somos mezclas, hemos sido occidentalizados, entonces somos sociedad occidentalizada, pero no somos exactamente la occidental, no somos norteamericanos ni somos europeos. Los norteamericanos, como han logrado desarrollarse igual que los europeos, son una extensión de Europa. Nosotros somos más mezclados, entonces no somos exactamente como los europeos.
Pero nosotros venimos de la mezcla de varias tradiciones y de varias culturas. Estas culturas de las que venimos, que no son la misma que tenemos ahorita, ¿verdad? La que domina, sino que quedan por allí, como en el caso de los tejidos que pueden hacer los incas, que pueden hacer los aztecas, que pueden hacer los mapuches, etcétera. Esas organizaciones y esas sociedades también se pueden describir utilizando la teoría autopoyética. Hay teorías sociológicas que no son extensibles para entender esas sociedades. Sin embargo, la teoría autopoyética sí permite entender cualquier tipo de sociedad, ¿sí? Permite describirla. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de una sociedad, de una organización, que es la organización del tejido, que permite, digamos, generar cosas básicas para estas sociedades y donde podemos ver algunos tejidos muy bonitos, maravillosos, podríamos decir, producto de la autogénesis, ontogénesis del aprendizaje que ahí se ha dado y de la autopoiesis que allí tenemos en esa sociedad. Bueno, ahora, entrando a la autopoiesis, nosotros vamos a seguir acá, ya sabemos que es una teoría de segundo orden, ¿verdad? Donde se ve que la teoría, de manera explícita, la teoría es construida por alguien que sabe que él está influenciando en esa teoría. Es decir, como esta persona que está viendo, ¿verdad? A un cuadro, pero el cuadro se despliega de tal manera que él se ve a sí mismo. Entonces, eso es una teoría de segundo orden. Una teoría que sabe que está hecha por aquel que está viendo algo y por lo tanto está influenciada por ese que está viendo algo. Ahora, nosotros en esta teoría nos vamos a basar en un libro que ustedes ya tienen en PDF, que es el libro de Humberto Maturana y Varela. ¿Sí? Ustedes tienen ese libro en PDF. Ustedes deben leer ese libro, sacar resúmenes para tener la descripción de esa teoría, al igual que como tienen la descripción de la teoría de Bertalanffy. ¿Sí? Ahora, nosotros vamos a ver tres tipos de sistema o tres órdenes de sistemas autopoyéticos. Fíjense que cuando hablamos de orden de sistema autopoyético, no estamos hablando de los órdenes de las teorías que hablamos antes. Cuando hablamos de que la autopoiesis es de segundo orden, igual que la sistemología, eso es una cosa. Pero ya dentro de la autopoiesis, ella en sí ve tres tipos de sistemas. Los sistemas de orden 1, lo que se llama autopoiesis de orden 1, la autopoiesis de orden 2 y la autopoiesis de orden 3. Cuando hablamos de los sistemas humanos, ¿verdad? De las sociedades en general, ya sea de hormigas, ya sea de humanos, ya sea pájaros comunicándose de cierta manera, ya sea las abejas, entonces estamos hablando de sistemas del tercer orden, del orden más elevado dentro de las autopoyéticas, ¿sí? Entonces no confundir con lo otro. Pero previo a ese nivel hay otros dos niveles, que son el nivel de una célula, ¿verdad? Una célula se autoproduce a sí misma, por lo tanto es un sistema autopoyético. Ese es el sistema más básico. Pero hay organismos que están constituidos por diferentes células, por múltiples células. Y esa constitución por múltiples células de los organismos, ¿verdad? Da lugar a, por ejemplo, plantas o da lugar a ciertos animales, por ejemplo, como las lagartijas, los lagartijos o como las serpientes, etcétera. Esos animales no viven en sociedad. Si esos animales a los que viven en sociedad ya no los ubicamos acá, sino que los ubicamos acá, en este nivel, como de orden 3. Los que viven en sociedad. A los que no viven en sociedad, que son multicelulares, ¿verdad? Son células ya no una sola, sino múltiples, desde una bacteria, pasando por una planta y pasando por este tipo de organismos. A eso los decimos que son organismos de orden 2, ¿sí? Son sistemas autopoyéticos de orden 2. Entonces tenemos, la teoría de Maturana nos habla de los sistemas autopoyéticos de orden 1, que es la célula sola, que se basa en la autoproducción debido a mecanismos fisiológicos, ¿sí? Luego tenemos, cuando ya son multicelulares, tenemos ya organismos y plantas, ese es el nivel 2,
¿sí? Y luego tenemos el nivel 3, que es el que está dado por las sociedades. ¿Alguna pregunta? Por favor, pregunten. Vamos a aclarar esta idea básica de los 3 niveles de autopoiesis antes de continuar. Por favor, pregunten. Por favor, pregunten para continuar. Por mi parte no hay dudas, profesor. ¿No hay dudas? Ok. ¿Los demás tienen dudas? No, profe, ninguna duda. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces entramos a revisar, a hablar básicamente de los unicelulares inicialmente, ¿sí? De cómo se da esa autoproducción en las células, ¿verdad? Se da a través de lo que se conoce como mitosis, ¿sí? Acá tenemos entonces una célula. ¿Qué es lo que ocurre en una célula para que se dé ese proceso? Ellas, primero, internamente, a través de la interacción de los líquidos que tiene dentro, pues ellas se mantienen a sí mismas a través de mecanismos fisiológicos, tomando nutrientes del entorno y procesando esos nutrientes para generar su propio alimento. Eso le permite a ella digamos, automantenerse, autocrearse, digamos, autoproducirse. Pero luego ella también se puede dividir en dos, y al momento de dividirse en dos, hay la reproducción. Entonces, esta autoproducción y esa reproducción son dos propiedades básicas de un organismo autopoyético, y en este caso, de la célula, que es el de nivel 1. ¿Sí? Acá lo podemos ver. ¿Han visto ustedes anteriormente este mecanismo? ¿Lo conocen? Pregunto. Sí. ¿Sí? Entonces, acá lo podemos ver de una manera. Podemos ver que el ADN se replica, luego de replicarse, la célula se convierte en dos, ¿verdad? Esa es una de las propiedades de los organismos autopoyéticos. Pero la otra es que él se reproduzca, digamos, se autocree a sí mismo acá, se mantenga, se cuide, digamos, genere sus propios alimentos, ¿verdad? En un proceso de autoproducción. ¿Ok? Para eso, pues él usa ciertos nutrientes. Ok, acá lo estamos viendo de otra manera, ¿verdad? Aquí estamos viendo que hay primero una primera fase para la reproducción, luego hay una que se conoce como interfase, luego viene la profase, luego viene la metafase, luego la anafase y luego la telofase. Y a partir de ahí aparecen dos, ¿sí? Esa es la reproducción. Pero aparte de la reproducción, como les comento, lo otro es la autoproducción, que es muy importante, ¿sí? Entonces acá tenemos dos propiedades de un sistema autopoyético. ¿Sí? ¿No hay preguntas? Ahora, otras propiedades tienen que ver con que ese sistema, que lo representamos acá a través de este símbolo, interactúa con el ambiente. En esa interacción con el ambiente ocurren ciertas cosas que determinan algunas propiedades adicionales. Es decir, acá tenemos la célula, ¿verdad? La célula internamente se autoproduce y se autorreproduce. Ahora, pero aparte de eso, tiene cierta forma de interacción con el ambiente. Esa interacción con el ambiente tiene que ver con propiedades que acá están descritas. Una es el que ella decide su propia operación de manera autónoma, y el entorno solamente puede gatillar ciertos cambios, es decir, impulsar ciertos cambios, pero la célula por sí misma es la que decide qué debe hacer.
¿sí? Esa propiedad se conoce como clausura operacional, ¿sí? Ella es operacionalmente cerrada, podríamos decir. Esa es una propiedad de un sistema autopoyético. Y el ambiente solamente puede gatillar cambios. Aparte de eso, el sistema autopoyético se acopla al entorno. Ese acople tiene que ver con adaptación, es decir, ella genera cambios internos de tal manera que permanezca en el tiempo, es decir, que no se muera, dependiendo de cómo se comporte el entorno. Pero ella misma es quien lo decide, ¿sí? Entonces, mirando eso, nosotros podríamos pensar podemos recopilar las varias propiedades de un sistema autopoyético. Esas propiedades son, decimos entonces, autoproducción, que hemos mencionado anteriormente, que es el que ella se produzca a sí mismo, se alimente a sí mismo. Tenemos la reproducción, que también la habíamos visto al principio, pero luego tenemos dos más, que es el acople estructural y tenemos la clausura operacional. Como mencionaba anteriormente, el acople estructural tiene que ver con esa adaptación al entorno, mientras que la clausura operacional tiene que ver con que el entorno solo gatilla cambios y ella decide su forma de operación por sí misma, ¿sí? Aparte de eso, nosotros podemos ver cosas como en los otros sistemas, que hay componentes, ¿verdad? En el caso de las células son los elementos internos como algunas propiedades que ellas tienen, ¿sí? Digamos como la parte fisiológica, aquellos elementos, aquellos componentes que permiten que ellos, digamos, tomen alimento, la reproducción del alimento, etcétera. Ese mecanismo que permite el mantenerse internamente, pues tiene que ver con los elementos internos. Entre otros, también tiene el ADN. Pero hay interacción de ese flujo, de esa parte interna, de esa parte de la que está constituida. Y hay ciertas condiciones externas que permiten la existencia de la célula. Todo esto tiene que ver con ese mecanismo, con ese organismo autopoyético de primer orden. ¿Sí? Ahora, ¿quién ha generado esta teoría? Esta teoría fue creada por, hemos dicho antes, pero no habíamos visto la foto. Aquí tenemos a Humberto Maturana y aquí tenemos a Francisco Varela. Humberto Maturana, digamos, es el que inicia las ideas y tiene como alumno, un alumno muy aventajado a Varela, a Francisco Varela, y luego entonces trabajan juntos y entre los dos desarrollan la teoría. Luego, Francisco Varela muere en algún momento, Maturana con más edad continúa y está en la Universidad de Chile, ya con, supongo, cerca de 90 años. ¿Alguna pregunta en relación a esto que he estado mencionando? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Por favor, pregunten. ¿No hay preguntas? Acerca de las propiedades que hemos mencionado acá, ¿está claro qué significa autoproducción? ¿Está claro qué significa acople estructural? ¿Está claro qué significa clausura operacional? Yo Pregunten. tengo una consulta con la clausura operacional, no me quedó clara. Clausura operacional, si lo vemos acá, ¿verdad? Aquí está el organismo, ¿verdad? Y acá está el entorno. Y acá está la interacción del organismo con el entorno. En esa interacción, ¿ok? El organismo, digamos, recibe algunos impactos, etcétera, el entorno. Por ejemplo, puede sufrir golpes, puede recibir líquidos, agua, etcétera, choques, cualquier cosa de ese tipo. Entonces, él, de acuerdo a lo que hay en el entorno y a lo que sufre el entorno, él por sí mismo decide qué hacer, ¿verdad? Esos cambios son gatillados por el entorno, es decir, son impulsados por el entorno porque el organismo toma en cuenta el entorno, pero no es el entorno el que decide qué hace el organismo, ¿sí? Entonces, debido a eso, se dice que el organismo operacionalmente es cerrado. Y ese cerrado operacionalmente quiere decir que hay una clausura operacional, que él es autónomo en esas operaciones, ¿sí? No necesita que el entorno intervenga dentro de él. Él, por sí solo, decide qué hacer y cómo hacer las cosas para sobrevivir.
¿Sí? ¿Está claro? Ya, gracias. ¿Sí? Ok, eso tiene que ver con la clausura operacional. La otra cosa que decíamos es acople estructural al entorno. ¿Qué significa acople? Vamos a ver, ¿quién lo explica? Es que el organismo como que, ay, no sé cómo decirlo. Como que él va cambiando de acuerdo a cómo cambia el entorno. Eso significa que él se va adaptando al entorno y se va adaptando estructuralmente, es decir, que su estructura está variando de acuerdo al entorno para sobrevivir en el tiempo, y eso es una especie de adaptación. Pero lo que dicen Maturana y Varela es que esa adaptación es estructural, es decir, que su estructura va a estar variando de acuerdo a cómo varía el entorno. ¿Sí? ¿Está claro? Mm, ¿Sí? ¿Se aclaró o tienen la duda todavía? sí. Ok. ¿Qué otra cosa decimos acá? Decimos que el organismo se autoproduce, ¿verdad? Porque él genera sus propios alimentos, sus propias cosas a través a través del operar. Él se mantiene, se automantiene. Y aparte de eso, también el organismo se reproduce, es decir, va a haber como hijos de él. En el caso de la célula, eso tiene que ver con la generación. A partir de una célula se generan dos células y después cada una de ellas generará más células. Esto se da de esta manera en cualquier célula, pero solamente se mantienen en el nivel 1 y no pasan al nivel 2. Digamos, no tienen que ver con el nivel 2 las células que en sí mismos son un organismo vivo, y esas por separado, digamos. Y esas células son las primeras, las que generaron la primera vida en la Tierra. Cuando se creó aquel caldo de cultivo en la Tierra que llaman plancton, creo que ustedes lo han oído nombrar, en algún momento, hace más de 3.000 millones de años, los primeros organismos vivos fueron células. Esos organismos vivos eran organismos autopoyéticos, como los describe acá Maturana. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? Entonces acá tenemos el resumen de las propiedades y también hay interacción, ¿verdad? De los elementos internos de la célula que le permiten su autoproducción. ¿Ok? Ahora, algo que es importante agregar acá es que esa interacción es permitida por las moléculas. O sea, el mecanismo fundamental para esa interacción interna lo ofrecen las moléculas, y sobre todo la molécula de carbono, que esté presente la molécula de carbono, que tiene que ver con el origen de la vida. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que aquí se da para que ella se reproduzca, es interacción que es permitida por moléculas donde el átomo de carbono juega un papel fundamental. Si no hubiese el átomo de carbono y no hubiese esas moléculas, no sería posible la vida de la célula. ¿Sí? Eso creo que ustedes ya lo vieron también en biología, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar a hablar ahora de los sistemas de segundo orden, pero antes de hacer eso, o sea, el nivel 2 de los sistemas autopoyéticos, pero quisiera previamente preguntar acerca de alguna duda que haya quedado pendiente. ¿Hay duda? Entonces pasamos a los sistemas de segundo orden, ¿verdad? En el caso de los sistemas de segundo orden, lo que tenemos es múltiples células formando un organismo. En ese caso, ¿qué organismo tenemos? En el dibujo que habíamos mostrado anteriormente. Acá lo podemos ver. Tenemos plantas, tenemos animales. Animales que no formen sociedades. Allí están los sistemas de orden 2. Entonces son múltiples células para formar una hoja, para formar una rama, para formar
el ojo del animalito, etcétera. Hay múltiples, en todos lados hay múltiples células que se constituyen de alguna manera y se especializan. Las del ojo se especializarán en crear el ojo, las de la espalda en crear la espalda, las de una hoja, las de una rama, etc. Eso es diferente a estas células, que estas células son todas las mismas, ¿sí? Para una cierta especie son todas las mismas. En cambio aquí, para una sola especie, que es este animalito, hay unas especializadas en una cosa y otras especializadas en otra cosa, ¿sí? Eso tiene que ver con los sistemas de segundo orden. Y en algún momento apareció el primer multicelular en el mundo, digamos, en la evolución, y fue un nemátodo que tiene este nombre que aparece acá, ¿sí? Y era algo de 1 milímetro, y ha sido descubierto por pues los estudios de la evolución. Bueno, entonces, dentro de esos organismos del nivel 2 tenemos animales, tenemos plantas, tenemos algas, tenemos nemátodos, tenemos bacterias, etc. ¿Sí? Y hay una multiplicación de esas células para formar el organismo. Esas células tienen funciones especializadas, lo que decíamos, las del ojo son especializadas en crear el ojo como tal, y habrá otras que son especializadas en otras cosas, ¿verdad? Y esas células entre sí saben que tienen funciones diferentes y la comunicación entre ellas se dará de acuerdo a esa especialización. La célula que nosotros tenemos en un dedo no será lo mismo que la célula que tenemos en la espalda o que tenemos en el pelo, etc. Y lo mismo en el animalito. ¿Ok? Y hay ciertos mecanismos de multiplicación de las células que describe la biología. Entonces, eso tiene que ver con la multiplicación, la reproducción. Pero esas células interactuando también recrean el organismo. Entonces, eso sería la autoproducción del organismo. Por lo tanto, en el caso del organismo multicelular, también tenemos las propiedades de un organismo de primer orden, digamos, de una célula. Hay acople estructural al entorno, es decir, que él estructuralmente cambia para adaptarse al medio, ¿verdad? El organismo cambia, puede cambiar un poco el color, etcétera, de una serpiente, puede cambiar el árbol de una especie, en muchos años puede convertirse en otra especie, ¿verdad? Para acoplarse al entorno. También tiene clausura operacional, lo que quiere decir que desarrolla sus propios mecanismos internos, ¿verdad? Y esos son gatillados por el entorno, pero no son determinados por el entorno. Hay autoproducción, es decir, el organismo se autoproduce a través de la generación de diversas células. Hay diferentes componentes que son esas células. Y hay reproducción, los animalitos y las plantas se reproducen. Entonces, tenemos acá las características de un organismo autopoyético del segundo nivel, del nivel 2. ¿Sí? En algún momento, esos animalitos del segundo nivel desarrollan lo que se conoce como sistema nervioso. Y ese sistema nervioso es fundamental para que los organismos luego se agrupen en sociedades, como las hormigas, etcétera. Pero no necesariamente se van a agrupar en sociedades. Una serpiente tiene sistema nervioso y no se agrupa en sociedades, mientras que las hormigas sí, o las abejas sí. Entonces, es algo muy importante la aparición del sistema nervioso y da lo que Maturana dice plasticidad. Es decir, este organismo, el primero que tuvo el sistema nervioso, tendrá mucha mayor capacidad de comportamiento, tendrá más formas de comportamiento porque será más sensible a los cambios del entorno, etc. Entonces tendrá lo que él llama más plasticidad. Plasticidad es que tiene más posibilidades de comportamiento. Eso se da entonces en los organismos multicelulares, no en los unicelulares. Entonces tenemos que esa aparición del sistema nervioso aumenta la plasticidad, ¿verdad? O capacidad de acción de los organismos, y en algún momento cierta acumulación de ese sistema nervioso genera lo que se conoce como el cerebro. Es decir, aparece el cerebro de esos organismos. ¿Ok? Algunos desarrollan el cerebro, hay otros que no. Pero lo importante para Maturana no es tanto la aparición del cerebro, es algo importante, pero el cerebro es más importante para él la aparición del sistema nervioso
para darles más capacidades a los organismos que la aparición del cerebro. El cerebro es algo adicional, derivado de ya de que exista el sistema nervioso. ¿Alguna pregunta? Por favor, pregunten. ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? No. ¿No? ¿Se entiende todo esto? Entonces estamos hablando de propiedades de asuntos relacionados con los sistemas de nivel 2. Luego de hablar del nivel 2, en algún momento vamos a hablar, en la próxima clase, del nivel 3. El nivel 3 es donde están las sociedades y ahí es donde vamos a hablar de organizaciones y vamos a hablar de empresas, utilizando este tipo de propiedades, ¿sí? Pero para entender bien lo que es autopoyético a nivel organizacional y a nivel de sistema humano en general, pues hacemos una revisión rápida de lo que significa autopoiesis en los niveles inferiores, en el nivel 2 y en el nivel 1. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Seguimos? Bueno, entonces, hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hablando de la autopoiesis, hemos visto de los, digamos, de los, del orden, de los sistemas autopoiéticos de orden 1 y orden 2. Y hemos hablado de características como autoproducción, reproducción, clausura operacional, etcétera, es decir, de propiedades. Ahora, estas propiedades hay que instanciarlas, se pueden instanciar en diferentes tipos de sistemas cuando hablamos de estos dos niveles, nivel 1 y nivel 2, ¿verdad? O sea que los dos los cumplen. Pero luego vamos a ver que también en el nivel 3, que es el que a nosotros nos interesa, también se van a cumplir. ¿Ok? Ahora ustedes deberían explicar lo que significa por su cuenta y mirando el libro, el árbol de conocimiento, qué significa autoproducción, qué significa reproducción, qué significa clausura operacional, qué significa acople al entorno, ¿verdad? Y luego decir cómo se dan en los niveles 1 y en los niveles 2. Y eso mismo se va a explicar para el nivel 3 después y para el caso de, por ejemplo, el estudio que ustedes hacen, que es el de Facebook. Por favor, quiero que pregunten para estar más claro, ver que ustedes han entendido lo que hemos estado conversando. Cualquier duda, inquietud, etcétera, quiero que la consulten para irle explicando. Por supuesto, luego en los días jueves vamos a seguir conversando de esto para los niveles 1 y 2. Ya no el día lunes, pero sí los días jueves, porque en el día lunes pues vamos a hablar de sistemas autopoiéticos de orden 3. Pero los días jueves podemos seguir revisando eso. Sin embargo, es importante que ustedes se vayan con las ideas lo más claro posible. ¿Sí? Pregunten, por favor. Esto no va a entrar en la prueba, ¿no es cierto? O sea, el examen que viene ahora el jueves, no, ¿verdad? No, no. Para la prueba va solamente lo de la unidad 1. ¿Sí? Esto es unidad 2. Esto iría para la siguiente prueba. ¿Sí? ¿No hay preguntas entonces? ¿No hay preguntas? No. ¿No? Bueno, luego vamos a pasar entonces, lo dejamos para la próxima semana. Voy a dejar de grabar la clase. También si hay dudas respecto al examen, antes de cerrar, podríamos conversar de eso, pero voy a cancelar ya la grabación de la clase. Un momento.